Esto es Somos Minimalismo, menos cosas, más calma. En el episodio de hoy quería comentaros por dónde podéis empezar. Muchas veces me llega esta pregunta que por dónde empezamos en esto del minimalismo. Pues bien, lo primero y lo más importante es empezar sobre todo por nuestras cosas, por tus cosas. Es decir, nunca toquéis las cosas de los demás, porque se pueden sentir dolidos. No les puede gustar que quitéis cosas que no son vuestras, que son suyas. Entonces siempre lo principal es enfocarnos en nuestras propiedades, en nuestras pertenencias. Yo siempre comento, lo digo bastante a menudo, que todo se pega, menos la hermosura, como dice el refrán, todo se pega. Y eso doy fe de que es así, porque yo cuando empecé en este camino minimalista, cuando me leí, gracias a Marie Kondo, La magia del orden, descubrí que el resto de gente, sobre todo la gente con la que convivía, en este caso mi pareja, empezó a verse arrastrado por esta tendencia, y de hecho ahora es incluso más minimalista que yo. Me acuerdo que al principio me decían, no, tú mis cosas no las toques, ¿eh? Yo, no, tranquilo, yo las tuyas no las pienso tocar, yo solo voy a tocar las mías. Yo voy a ordenar, voy a sacar y demás. Y al ver la tranquilidad y la paz mental que yo emanaba de cómo cambié mi forma de ser, mi forma de pensar y de actuar, yo creo que al final pues eso, se vio arrastrado por esa corriente, y al igual que nos dejamos arrastrar por cosas o hábitos nocivos, también nos dejamos arrastrar o llevar por hábitos que son saludables o corrientes que nos pueden ser positivas. Pues en este caso ocurrió así. Entonces, como digo, vuelvo a repetir, lo primero y principal, centraos sobre todo en vuestras cosas. Después os puedo dar una serie de cosas, de tips o de ítems que podéis sacar ya directamente, sin necesidad de hacer una gran batida, aunque a mí personalmente es lo que más me ayudó, empezar haciendo una gran limpieza, pero entiendo que no todo el mundo tiene el tiempo y sobre todo las ganas de llevar este tipo de limpiezas o de batidas a cabo. Entonces os puedo dar algunas cosas que podéis sacar ya directamente, y es una manera de empezar. Al final un camino largo siempre se comienza con el primer paso, ¿no? Por tanto, el primer paso es empezar a quitar esas cosas que siempre tenemos ahí, que las dejamos por si acaso, que hablaremos otro día de los por si acasos, por supuesto, y quitarlas del medio. Como por ejemplo, tenemos por un lado las bolsas de plástico. Yo recuerdo antaño en mi casa que estaba la típica bolsa de bolsas. Todas las bolsas de la compra iban ahí, e ibas al supermercado y te daban más bolsas. Puedes guardar más y más bolsas. Esa bolsa no se acababa nunca. Entonces yo creo que lo primero que podemos sacar son esas bolsas de plástico. Las podemos utilizar para tirar cartón, para tirar alguna cosa, pero deshacernos de ellas. Ahora además es mucho más sostenible ir a comprar con nuestras propias bolsas. Utilizadlas. Si no tenéis bolsas de estas de arpillera, de tela, de lo que sea, utilizar las bolsas de plástico hasta que se acaben de estropear del todo, y luego ya invertid en otro tipo de bolsas, aunque a día de hoy creo que es raro la casa en la que no hay este tipo de bolsas más sostenibles, las reutilizables. Otra cosa que podemos quitar ya del medio son los bolígrafos de propaganda, de cada vez que vas a un sitio y te regalan un boli. Otro día hablaremos también de las R's, que la primera es rechazar. Por tanto, siempre que nos vayan a dar algo, el decir que no es muy importante. Pero bueno, los bolígrafos de propaganda, que algunos de estar ahí tantos años ya ni pinta, porque al final no vamos a engañar a nadie si decimos que cuando vamos a escribir algo vamos a coger el boli que más nos gusta, el boli que mejor pinta, el que tiene unos dibujitos más bonitos, en fin, pues los bolis de propaganda fuera. También podemos hacer lo mismo con las carcasas para los móviles. Que yo sepa, normalmente solo tenemos un móvil, a lo sumo 2, pero ¿cuántas carcasas podemos llegar a tener? Yo en su día recuerdo que tenía casi una para cada día de la semana. Bueno, también es verdad que lo mío era como demasiado para el cuerpo, pero, jolín, esas carcasas que no utilizamos,
que no nos gustan o porque hemos comprado alguna más bonita o incluso que pertenece a un móvil que ya no tenemos, sacadlas fuera. Las sacamos fuera y listo. Hablando un poquito de tema de móvil, aquellos aparatos electrónicos viejos. No sé si habéis guardado alguna vez el típico móvil por si acaso. Pues no. Llevarlos a reciclar, ya no solo los móviles, sino todos aquellos aparatos, el vídeo, si tenéis Blu-ray, el DVD, si tenéis una tele, la tele que habéis dejado de tubo, no sé, echar un vistacillo y todos aquellos aparatos electrónicos viejos, antiguos que ya no se utilizan, esos se pueden ir fuera bastante rápido. Siguiendo con la estela también de los aparatos electrónicos, todos esos cables que no sabemos de dónde han salido. Que a mí me pasa, y aún a día de hoy, me pasa que estoy haciendo revisión de cables y hay veces que tengo que preguntar, digo, ¿pero y esto de qué producto es? O sea, ¿de qué aparato? Porque, jolín, yo tengo pocas cosas, tenemos pocas cosas y más o menos sé qué cable utiliza cada una de ellas, pero hay veces que me pilla por sorpresa, digo, ¿pero y esto? No, esto es de tal, o simplemente nos hemos deshecho del producto, del aparato, y luego resulta que ha aparecido el cable después. Entonces, los cables que no sabemos para qué son, fuera también. En cuanto a la ropa, podemos deshacernos tanto de la ropa estropeada que está pendiente de arreglar, sobre todo si sois de las mías, que no sabemos coser, yo debería aprender, pues siempre los dejo ahí y en algún momento pues ya lo llevaré a arreglar, ya lo arreglaré, y luego nunca llega el momento y lleva esa ropa ahí 1 año, 2 años, el tiempo que sea, sin arreglar. Pues esa ropa, obviamente, si en 1 año, 2 años no te la has puesto, ¿qué te hace pensar que sí que lo vas a llevar a arreglar y te la vas a poner? Y también con el tema de la ropa, aquella ropa que no nos vale. Yo he dicho en alguna ocasión, no aquí en el podcast porque todavía no he contado cómo empecé en esto del minimalismo, pero yo guardaba la ropa desde el instituto pensando que en algún momento me iba a valer, porque yo cogí bastante peso, engordé bastante, y yo guardaba esa ropa por si en algún momento, no sé, en algún momento indefinido, me volvía a valer. ¿Qué pasó? Que esa ropa me sirvió de nuevo y no me la puse nunca, porque ya no me gustaba y quería ropa nueva. Entonces toda esa ropa que no nos vale, fuera. Podemos sacar también todos los libros que ya no vamos a leer. Y yo reconozco que soy una fanática, una devoradora de libros y que voy más o menos a libro por semana, si no más. O sea que no podéis echarme en cara que es que yo no leo libros, porque yo soy una devoradora de libros. Pero reconozco que en su día tenía libros que yo me había leído, me los había comprado en físico, los tenía igual, o me los habían regalado, lo que sea, los tenía guardados y cada vez que los veía decía, es que es mi libro favorito, pero no los iba a leer de nuevo. Entonces, muchas veces los libros no vamos a volver a leerlos. Por tanto, jolín, qué mejor manera de aprovechar ese libro, de que no se estropee guardado en una estantería, apretado con otros libros, que dejárselo a alguien que sí que lo vaya a leer o dárselo. Utilizar la técnica del book crossing si en vuestras ciudades se hace, que no es otra cosa que dejar los libros en determinados puntos y que alguien lo recoja. Y luego si tú te encuentras otro, pues igual lo lees y lo vuelves a dejar. Llevarlos a una biblioteca, venderlos. En mi ciudad, por ejemplo, hay librerías de segunda mano. Y yo hay veces que, jolín, me voy con el niño, llevamos algunos libros, a la que voy yo, por ejemplo, te dan 20 céntimos por libro y luego tú pues puedes coger allí libros pues que son súper baratos. Nos están a 2, creo que era un libro 2 euros, 3 libros 3 euros o algo así, bueno, no sé. Pero jolín, es una manera de dar movimiento a esos libros. Y siguiendo también la estela del papel, en este caso nos vamos a ir a los papeles que ya no nos sirven. Yo antes era, una organizadora nata de las nóminas. Yo guardaba las nóminas desde que empecé a trabajar con 18 años. Guardaba todo, los contratos, absolutamente todo. Dije, pero vamos a ver, ¿para qué? O sea, hay ciertos papeles que sí que hay que guardar, pero otros que no son necesarios. O los tickets de compra. Llega un momento en el que ya el ticket no te vale para nada. E incluso si están
Si son los tickets normales, al cabo de un tiempo ya ni siquiera se ve lo que hay en el papel. Por tanto, todos esos papeles que no sirven, que no vamos a utilizar, que se vayan fuera. Y por último, nos metemos con las cosas caducadas, tanto la comida como los medicamentos. Hay veces que guardamos comida, incluso yo he visto latas de conserva caducadas, con lo que tardan en caducar este tipo de productos de la cocina, y habían caducado. Entonces, dar una revisión a la despensa y al frigorífico viendo cuáles son esos productos que podemos sacar, asimismo con los medicamentos. Además, los medicamentos, al menos aquí en España, tenemos en algunas farmacias los puntos SIGRE, que son para que lleves esos medicamentos caducados. Y ya no solo caducados, sino que en algún momento dado los has utilizado y solo pueden estar abiertos cierto tiempo. Pues en ese momento hacemos una limpieza de medicamentos y los llevamos a la farmacia y nos deshacemos de ello. Yo creo que con estas cositas, para empezar, podría ser un buen punto de partida. No sé qué os parece. Muchas gracias por escuchar Somos Minimalismo. Suscríbete para más vídeos y recuerda, menos cosas, más calma en tu día a día.